Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. En este jueves 10 de abril hacemos nuestro caminar siempre en esta quinta semana del tiempo de Cuaresma. La palabra del Señor desde el libro del Génesis, capítulo 17, del 1 al 9. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, camina en mi presencia y sé irreprochable. Yo haré mi alianza contigo y te daré una descendencia muy numerosa. Abraham cayó con el rostro en tierra mientras Dios le seguía diciendo: Esta será mi alianza contigo, tú serás el padre de una multitud de naciones, y ya no te llamarás más Abraham, en adelante tu nombre será Abraham, para indicar que yo te he constituido padre de una multitud de naciones. Te haré extraordinariamente fecundo, de ti suscitaré naciones y de ti nacerán reyes. Estableceré mi alianza contigo y con tu descendencia a través de las generaciones. Y así, queridos hermanos, continúa la palabra del Señor. Peñan de Yara lleva no y llegué a Abraham, capítulo 17 de mañana. A ver, quiero volver a pactar eso que nosotros ya habíamos hablado, querido Abraham. Reya Poma Hinacurinderapea lleva desde el capítulo 12, capítulo 17. Areya Poma Nerapea, entonces, que sos fiel, que te estás preocupando y estás procurando hacer todo lo posible. Orecuay la yerror, cuera lleva Abraham, por ejemplo, en el capítulo 15, medio do lendo, venían de Yara, esa alianza, ne ira o lleva la descendencia y así. Muchos otros problemitas, pero igual Abraham se mantiene en esta alianza, cree en el Señor, la fe de Abraham. Pero queridos hermanos, aquí hay algo más. Justamente por eso, por su fidelidad, el Señor le dice: Coán ahí una nueva identidad. Coán ahí entonces no la Abraham, sino que hay un nuevo nombre. Coán ahí Abraham. Ab, padre, am, pueblos, Padre de naciones, Padre de los pueblos, por tu fe, querido Abraham. Cada uno de nosotros, que seamos verdaderamente testimonios para las generaciones, para nuestra familia, para nuestra nación. Tiempo de Cuaresma significa eso. Tiempo de Cuaresma significa ser testigos, testimonio para los demás, de tu pueblo, de tu gente, de eso que estás formando. De ahí nacerán los verdaderos tendota, ahí están, los reyes que regirán la tierra. Gente que sea justa, que no sea corrupta, gente que no sea ladrona, gente que no sea pocoví, gente que entonces mira las cosas buenas como tiene que ser y como tiene que llevarse adelante una comunidad. Queridos amigos, pidamos esta gracia en este tiempo de Cuaresma. Un verdadero cambio, que cambie nuestra identidad, que cambie nuestro nombre y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.